no hay discurso posible, ni el periodístico, ni el histórico, ni el cinematográfico, que nos diga tal como sucedieron las cosas. No hay. Bienvenidos a este episodio de Detrás de la Pizarra, el podcast donde se hablan de anécdotas y temas en torno a la cuestión de la docencia y el quehacer del profesor. Yo soy el regio Rodrigo Escamilla y conmigo se encuentra Nadia. Hola a todos, el día de hoy también nos acompaña la profesora Genoveva Flores. Es experta en periodismo digital, también se desarrolla en temas de ciudadanía, responsabilidad social, licenciada en periodismo y comunicación colectiva, y luego la historia le hizo ojitos y se fue a una maestría y un doctorado en historia, por lo que estamos viendo, sí. ¿Verdad? Perfecto, colega. Sí, muy bien, mucho gusto de estar aquí. Vi estos días en nuestras redes sociales que andabas en la frontera. Sí, fíjate que como parte de mis nuevos caminos soy corresponsal de una revista en Centroamérica que se llama Estrategia y Negocios y se distribuye en todo el área de Centroamérica y el Caribe. Y entonces aproveché un viaje que hice como historiadora para también hacer un reportaje sobre los migrantes. Un día lo dediqué a mis historias de vida y otro día al reportaje sobre los migrantes. Bueno, creo que eso tiene mucho que ver con la razón por la que queríamos invitarte el día de hoy. La semana pasada comenzamos a indagar en aguas un poco más tenebrosas en cuanto a qué sucede en los medios digitales y cómo estamos construyendo y transmitiendo la información desde la docencia. Ajá. Y pues eso nos llevó a temas de desinformación, ¿no? Y este es un caso clarísimo. O sea, es muy diferente a lo que uno escucha de este lado sobre los migrantes a lo que escuchas si estás consumiendo medios americanos, por ejemplo, y es la misma zona. Entonces dices, a ver, espera, ¿por qué no me cuadra la información si es la misma? Es muy interesante porque como que allá mismo hay desinformación, ¿no? Incluso cómo se maneja la información desde el propio presidente Trump, ¿no? Son una invasión de delincuentes, nos van a quitar el trabajo. Hay todo un discurso que permea muy, muy fuertemente, sobre todo en estados tan conservadores como Texas, y de ahí vino, por supuesto, la matanza en el centro comercial, o sea, estaba bajo ese paraguas informativo. Uh-huh. Del lado mexicano a mí me sorprendió mucho la actitud de la gente de Tijuana, ¿no? Y Tijuana finalmente es una ciudad que se hizo de migrantes. Uh-huh. Tiene mucho más apertura que otras fronteras y relativamente tiene menos peligros que otras fronteras, como me dijeron allá. No, yo me topé, bueno, no sé si sepas, Geno, yo vivo acá en Monterrey, y aquí están regresando muchos migrantes que, deportan de Texas. Sí. Los están dejando aquí en... ¿Sí? O sea, ha habido reportajes donde los de la frontera de Nuevo Laredo los traen para acá y los dejan a su suerte. Y es una frontera muy, muy, muy peligrosa. Sí, también está pasando en Tijuana, es decir, los están citando supuestamente audiencias, pero en realidad no, es una táctica dilatoria para que se cansen y se queden en Tijuana o regresen a su tierra. Sí, aparte de que vienen acá y acá pues también no es como que esté completamente seguro Monterrey. En sí también ha habido casos de niños que dejan así a su suerte y pues desafortunadamente personas que están involucradas en trata de personas agarran a estos niños. Y también algo que y a mí en lo personal me molesta bastante que está sucediendo es la propia gente, mucha gente, no voy a decir todos porque sería injusto decir que todos, pero mucha gente tiene esas mismas ideas que tiene el estadounidense conservador en torno a los migrantes. Aquí en Monterrey están, no, nos van a quitar el trabajo o vienen solamente a robar. Y yo, es neta, por favor, no puedo creer que estemos diciendo eso como sociedad mexicana siendo atacada por un gaznate que está en la Casa Blanca. O sea, una vez así alguien dijo algo tan así de que no, solamente vienen a robar, y yo, ¿saben qué? Que construyen el muro, a la fregada, ya no nos merecemos, no merecemos defendernos de lo que nos atacan si nosotros estamos atacando de manera similar. O sea, y pues es mucho bombardeo de estas ideas neoconservadoras ya, de
todo lo que sea migrante es malo, que a mí la verdad en lo personal, pues bueno. Pero creo que tiene mucho que ver con esta idea de construcción de discurso, ¿no? Por ejemplo, dice Geno, es que en Tijuana es diferente porque hay una construcción de nosotros somos Tijuana, nosotros somos migrantes, todos. Sí. Uh-huh. Y ahorita, hace ratito que mencionabas de Trump y de cómo se refiere, también Esca lo mencionaba, cómo habla él de los migrantes y cómo estamos expuestos constantemente a ese tipo de juicios que está emitiendo esta persona. Ahí es donde empieza a ver estas diferencias, ¿no? Porque una cosa es la información por la información misma y los hechos, y otra cosa es información cargada de emoción, que es donde se está generando un discurso que finalmente es el que va a empezar a afectar tus impresiones, tus decisiones, tus opiniones, y llegas a comentarios como los que están ocurriendo en Monterrey. Sí, y no sé si tenga que ver el caso de, por ejemplo, tiene Tijuana, y en sí Baja California tiene una frontera con California, que ha sido un estado con pensamiento un tanto más liberal que, por ejemplo, Texas. Sí, por supuesto. Esos discursos que esos mismos grupos manifiestan en sus redes sociales o en sus noticias locales, como también va permeando a los estados fronterizos que están cercanos, en el caso de Nuevo León, pues a Texas, y en el caso de Baja California, en California. Y lo que es interesante ya entrando como a un nivel de análisis de cómo construimos las narrativas, y me llama mucho la atención lo que dices de Monterrey, porque muchos de la información que se genera para crear ciertos ambientes y cierta corriente de opinión tiene que ver con una construcción emocional de la noticia. Exacto. Uh-huh. Y esta construcción emocional es estar diciendo que nos van a quitar el trabajo, todos son delincuentes, estamos en peligro. A nosotros nos suena ridículo este discurso de Donald Trump. La economía mexicana nos está haciendo daño, porque nosotros, visto desde este lado, pues sabemos que la economía norteamericana es muchas veces superior a la mexicana, y que esto es una mentira, pero es una mentira emocional, que ahí está como el primer punto de lo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué se construyen estas fake news, o por qué se construye esta corriente de opinión? Porque al electorado le conviene, ha sido una de sus banderas, y nos parece increíble, pero es real, que en su segundo mandato Donald Trump está apostando por nuevamente hacerse al mismo y a la sociedad norteamericana, como supuestamente él representa, víctimas de estos peligros que representa tener una frontera sur con tanta migración. Sí. El simple hecho de tener como una reflexión al respecto es importante, porque creo que justo esto que están haciendo ustedes ahorita es lo que no hacemos de costumbre, ¿no? Estamos todos los días escuchando, y ahorita estamos en terreno seguro hablando de Trump, pero todos los días estamos escuchando estas construcciones emocionales que también está haciendo nuestro propio presidente, basando su campaña gobierno en ello. Campaña gobierno, me gusta ese término. Todo el tiempo estar haciendo declaraciones desde lo emotivo. ¿Por qué? Porque, como acaban de decir ustedes, hay un interés detrás. La pregunta sería, ¿cómo le hacemos para acordarnos que esa información que está enfrente de nosotros no está ahí de manera orgánica, fortuita? Está ahí porque alguien puso mucho dinero y mucho coco para escoger las palabras y el nivel de saturación con el que íbamos a estar expuestos a esos mensajes. ¿Cómo le hacemos como para abrir los ojos? Fíjate que es muy interesante, porque ya que soy historiadora, ¿no? Cuando Fidel Castro subió al poder, se pasaba horas frente a la televisión explicando qué proyecto de nación quería. Cuando Chávez llegó al poder, también tenía sus enlaces, creo que se llamaba Aló Presidente o algo así. Y entonces, de otra manera, las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador tienen esta función que tuvieron para el régimen cubano y que para el régimen de Venezuela, el establecer la agenda. Sí. Es, ¿verdad? Porque es así, ¿quién es el que está diciendo de qué se habla en los medios? Pues con sus mañaneras,
ha sido muy exitoso, Andrés Manuel. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí me gusta mucho escuchar los programas de radio que transmiten por internet, por ejemplo, Broso, Aristegui, y todos coinciden en eso también, de no llamarle censura en el sentido totalitario, pero sí hablan de, pues como establece la agenda, dice a la vez de qué van a hablar los medios o la gente ese día, y también de qué no van a hablar, porque si se van a enfocar en esto, lo otro lo omiten. Por ejemplo, cosas como el fuchi guácala o se me olvidan así otras frases que haya, los fifís, ese hasta ya está modificando cómo se refiere uno a ciertos aspectos, o sea, el minimizar la cuestión de la violencia a través de fuchi guácala, que la verdad me sigue dando risa cómo lo dijo, o sea, fue demasiado, yo creo que fue demasiado preciso, no a referirse a la violencia de esa manera, sino demasiado preciso en decir, esto va a crear polémica y se van a enfocar en esto. Me acuerdo, así como ejemplo rápido, cuando en el gobierno de Peña Nieto, ¿cómo se dice? Corrió un maratón y la gente criticó que traía los calcetines puestos al revés. Ay, no corrió un maratón, a lo mejor una de... No, bueno, fue una carrera, pero sí, una todo el carrera, mundo se fijó en los perdón, calcetines. Uh-huh. Y la gente se fijó en los calcetines y todos, no, qué idiota, Peña Nieto por los calcetines. Y ok, sí, pero en serio nos estamos enfocando en los calcetines cuando hay problemas mucho más graves que enfocarnos. Entonces, siento que no es fortuito. Y muchas veces mis alumnos de que no, profe, es que los políticos son unos, no sé qué, son unos idiotas, por llamarlo. Le digo, no, muchas veces los políticos son de las personas más astutas que hay. Están administrando o controlando hacia dónde se va a mover la información, no censurando, sino proponiendo. A ver, no te voy a decir que no voltees para acá, te voy a enseñar esto con fanfarrias y papelitos de colores, que no vas a poder escapar de esto. Sí. Es un poco por ahí, y lo han hecho muchas veces y en muchas estrategias, o sea, están las cortinas de humo, están las frasecitas que van directo para meme, está incluso, y lo comentaron, yo lo leí en un medio extranjero, lo voy a compartir por ahí, se llama Reply All. Son unos chicos estadounidenses que revisan a fondo casos que tienen que ver con el internet, y hablaron de los peñabots, de cómo ellos desde la mañana ya tenían su agenda, y decían, ¿sabes qué? A las 3 metemos Justin Bieber en calzones para evitar que se hable de todas estas otras cosas. Entonces, es todo el tiempo la misma medida, completamente bien estructurada y digerida, y que tiene salida en distintos tipos de estrategias. O sea, sí, los tontos somos nosotros, definitivamente. Pero fíjate que es muy interesante. Voy a referirme a dos fenómenos de control de la información para que veas que tienes todas las razones. Es una estrategia totalmente intencional. Por ejemplo, sí. Los voceros del Congreso en Estados Unidos tienen una estrategia que es fenomenal para el control de la información. Generan un gran bagaje de información buena, o sea, esto es lo interesante en esa estrategia, de tal manera que, vamos a decirle, le solucionan el problema al corresponsal. Entonces, todos los días le dan boletines, pero buenísimos, o sea, tienen muy buena sistematización de la información, justo para establecer la agenda en el sentido que ellos quieren y para que entonces no te vayas por otra parte. Y yo lo noto mucho también en este gobierno de Andrés Manuel, por ejemplo. Andaba yo siguiendo una noticia que no tenía como mucho que ver, y yo le pedí algo muy, muy sencillo a la Cancillería, ¿no? Que a la responsable de prensa internacional, le pedí una posición oficial del gobierno mexicano sobre las inversiones que iba a hacer México en Centroamérica, ¿no? Y estuve sobre ella, oye, ya me tienen la entrevista, y cuando finalmente me da la entrevista no es a alguien de la Cancillería, ella me recomienda a un muy buen investigador del CIDE.
eso también lo puedo encontrar yo, ¿no? Yo lo que quiero es la posición oficial, pero ella misma me dice que a partir de la estrategia de las mañaneras, entonces todo se centra en lo que diga Andrés Manuel y que si va a decir algo el canciller, lo va a decir en la mañanera. Y es la misma estrategia que se siguió, la estrategia total, cuando la H1N1, o sea, siempre se hacía la conferencia de prensa, se hacía a las 12, nadie declaraba en ninguna otra parte y solo declaraba el secretario de Salud y era el que llevaba la batuta. Todavía hasta se pueden ver los videos de las distintas conferencias de prensa día tras día para ver cómo se iba centralizando la información en un todo que era necesario por el gobierno federal de entonces para que no se saliera de control la información sobre la epidemia. Entonces es intencional como lo dices. Sí, Es que tiene dos lados, ¿no? Por un lado tiene sentido que la información esté centralizada porque es un único canal de distribución oficial. Entonces todo esto que estamos platicando de información no precisa es más difícil que pase. Pero por el otro lado, ¿qué tanta libertad de expresión y transparencia de información y todos estos términos está presente? Si algo tan sencillo como esto no se puede acceder a la información. Sí, te plantea como periodista una disyuntiva. Imagínate, siempre tienes que llamar para tener la información equilibrada y al llamar, pues quieres una versión oficial, ¿no? Si no te la dan, pues la versión que tú construyes, que puede ser desde la sociedad, desde la academia, por ejemplo, esto de la migración, pero entonces todo el tiempo estoy llamando para que me den una versión oficial y nunca me la dan. Entonces, aunque intentes trabajar bien, bueno, es lo que yo voy a comentar con mi editora. O sea, yo los he buscado por cielo, mar y tierra, tanto para lo de economía centroamericana como ahora para migración, y simplemente no se dejan. Es esta cosa que dices, bueno, cierro mi artículo así, sin la información oficial, o nunca lo voy a poder sacar y dejar que esta información siga fluyendo porque no me quieren dar ese pedazo. Exacto. Entonces, pues tú como profesional del periodismo, lo que haces es siempre pedirla. Finalmente se va a publicar y se va a publicar en un medio internacional. Y si no me la dan, bueno, yo siempre la he pedido, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de reclamo, oigan, yo todo el tiempo se las pedí. Y al final decir, no quisieron dar la información, también es información, ¿no? Fíjate que eso es lo interesante del escenario actual. Si sucediera solo una vez, lo ponías. Pero como sucede siempre, no puedes estar poniendo en cada artículo que no te quisieron responder, ¿no? Entonces es algo muy raro, o sea, es algo como muy extraño. O sea, yo creo que así se debieron de sentir los periodistas más o menos independientes que existían al principio del régimen de Chávez, por ejemplo. Pero de que tienen un manejo totalitario de la información, tienen un manejo totalitario de la información. A mí me pasó a leer el periódico en las mañanas, el periódico físico, así, el impreso que llega. Ay, todo de papel. señoresca. Y en muchas noticias, dice, al momento de la publicación o tal agencia no aceptaron la llamada para dar su versión de los hechos, ¿no? Pues sí te quedas con la mitad de la cuestión, pero es porque hay una negatividad, una negación de la información porque alguien lo está manejando de esta manera y pues sucede en el número de gobiernos a menor o mayor medida, desde estados totalitarios como Corea del Norte o Venezuela o estados pues ya hasta incluso voy a hablar de Finlandia, eso en todos lados hay una agenda que hay que seguir. Se ha hecho muy complicado porque tenemos como dos parámetros, uno que es el de verosimilitud y el otro que es de verdad. Entonces, en el discurso histórico, pues nos procuramos aproximar a las verdades, así vamos a decirlo, a las verdades.
pero en el discurso periodístico, que cada vez se tiene que ir generando con mayor rapidez, pues la única, digamos, como la única aspiración posible en este mundo tan rápido del periodismo digital es, cuando eres muy profesional, pues asegurarte de la verosimilitud. Pero es tal la demanda de información y tan rápido que no puedes como verificar como antes se verificaba. O sea, cuando nosotros hacíamos periodismo de papel, sí o sí tenías que tener dos versiones que confluyeran sobre lo mismo que estabas escribiendo. Ahora que tenemos el minuto a minuto en los periódicos, bueno, es generación instantánea, ¿no? De la información. Entonces, yo creo que lo peor en términos de precisión informativa es irse con el minuto a minuto, porque como es algo que está sucediendo, y carece de precisión. Entonces, ahora por eso me gusta la corresponsalía que tengo, porque como se publica una vez al mes, pues no hay esta presión de que no puedas contrastar la información, ¿no? Entonces la tienes que contrastar y la puedes contrastar, pero un poco me pongo en los zapatos de mis alumnos, por ejemplo, que están trabajando para noticieros, distintos noticieros, no voy a decir para cuáles. El otro día un brillante exalumno me hizo una aclaración que dije, no puede ser que eso esté haciendo. Puse, bueno, publico este reportaje para hacer algo más que el que copia y pega las noticias, ¿no? Y dije, no puede ser, es el refritero. El reciclado de noticias, sí. Es uno de mis alumnos más brillantes. Pero es un poco lo que dices, ¿no? Los están orillando a eso, los están orillando a que todo mundo tiene que estar generando información constantemente. De hecho, una de las técnicas que están proponiendo ahora para comprobar la veracidad de la información que estás consumiendo es esperarte a ver si esa información sigue apareciendo unos días después en otros lugares, con otras, contrastada de forma diferente. Dice, cuando algo es cierto, se va a hablar de ello un rato y se va a explorar y se va a manosear desde diferentes puntos de vista. Cuando es algo pasajero, cuando es algo que no tenía fundamentos, pues quedará ahogado en la mejor de las ocasiones en el flujo tremendo de información, ¿no? Pero tiene mucho que ver con como que esta prisa que tenemos ahora como sociedad, de que todo tiene que fluir de manera inmediata, ¿no? O sea, estamos acostumbrados al scroll, estamos acostumbrados al, ay, ya dime, ¿no? Ya esta cosa de secreto, la expectativa, la sorpresa, darme tiempo para digerir esto que tengo que decir, ya no lo hay. Queremos que todo sea transparente, queremos que todo sea inmediato, y entonces, ¿qué pasa del lado de los que están generando la información? Justo lo que tú dices, Geno, ¿no? O sea, que es como, bueno, ahí está, ya tú chécale, pero en el fondo sabemos que no lo van a checar. Es que ese es el problema. ¿Cómo acostumbramos a un usuario que seguramente le da flojera invertirle más tiempo a su consumo de información y por eso cree que lo está haciendo rápido en Twitter, por ejemplo, ¿no? Así de, es que a mí me gusta enterarme de las cosas y ya, no dedicarle más tiempo del que necesito. Se va a Twitter. ¿Y Twitter qué? O sea, en 3 renglones que se acaban de generar hace 3 minutos, ¿está la verdad? ¿O en un reportaje que se hizo con tiempo para realmente consumir el contexto completo de un problema? Sí, exactamente. Demasiado breve, demasiado rápido y demasiada información. Yo alguna vez hasta les explicaba, ahora ya no es tan simpático. Yo les explicaba a mis alumnos que el Deforma tenía tanto éxito porque estaba basado en los 11 puntos de interés periodístico que damos en la clase. O sea, claro que sí, o era humor, o era rareza, o era un conflicto, seguía todas las reglas de la narrativa periodística, nada más que era mentira, ¿no? Entonces, y por eso llegaron a haber medios internacionales que publicaron noticias del Deforma
como si fueran ciertas, porque realmente seguía todas las reglas estructurales de la narrativa periodística. Y eso es un poco lo que pasa también con las fake news, porque siguen digamos, toda la estructura, o sea, como que el vestido se lo hacen a medida del consumo y a una medida usual. ¿No? Sí, es decir, vamos a suponer que van a hacer una noticia y si es verano lo hace con flores. Entonces, por eso se hacen virales las fake news, porque están siguiendo toda la estructura y la narrativa periodística, aunque están diciendo mentiras. O digamos, ya no es para hacer reír, sino para deformar el espacio público de la opinión. Y además, yo siento que también, bueno, la cuestión del lo sensacional que suena esa noticia. Me acuerdo una vez alguien que me dijo, no, mira, chécate esto. Y decía, la ONU declara el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo me quedé, vaya, eso suena demasiado catastrófico, demasiado de película. Y luego ya le dije a la persona, oye, la ONU ni siquiera tiene esas atribuciones. No es que declare oficialmente que inicia, pero como que esta persona, dentro de lo que cabe, no diciendo que era como que sadista o que quería el caos, no, más bien como que le encantó el escenario, como sonaba la noticia, que lo quería, lo tomaba como cierto, como decir, o sea, como que pasa algo de este calibre. O sea, yo también la sensación que te da el simple título, que ya es uno rascándole más, pues suena demasiado inverosímil. O sea, nadie declara oficialmente una guerra mundial. O sea, ni siquiera en los tiempos de la Primera o Segunda Guerra Mundial se declararon de tal manera. Tú como historiador sabes que para que sepas que esa guerra va a tener, digamos, el componente mundial, pues necesitas la perspectiva histórica y en ese momento no la tienes, ¿no? Entonces, así es. Pero acabas de mencionar algo muy importante. Uno de los factores así centrales de estas noticias falsas es la espectacularidad. Entonces siempre van a decir los expertos dicen, o en tu ejemplo, la ciencia dice, ¿no? La ONU dice, la ciencia ha declarado que las mujeres que son fieles son más inteligentes, ¿no? Y entonces cosas así que nunca muestran su fuente en realidad. Entonces, una de las cosas como para ya blindarnos dentro de estas fake news es que son espectaculares, son tremendamente espectaculares, y luego que la fuente es muy difusa, porque una cosa es que te digan un estudio del MIT dice, realizado por el doctor fulanito de tal, de la facultad de tal, dice. Con el método tal, así. Ajá, o sea, y te va desgranando. A ver, ¿quién lo está diciendo y en dónde lo está diciendo? Me acuerdo había una tira cómica que era un científico y decía ante unos reporteros, como estamos más cerca de poder que esta célula se bajen sus índices de célula cancerígena, o sea, algo así venía el cómic, ¿no? Y le ponen de encabezado, se descubre la cura del cáncer, y entrevistan otra vez a este científico. No descubrimos la cura del cáncer. Lo que estamos diciendo es que estamos cerca de solucionar esto. El cáncer mata a muchas personas, declara la ciencia. Le ponen el siguiente encabezado. Y ya en la tercera filmina se enoja el científico y dice, de veras que ustedes no entiendo cómo es que pueden malinterpretar esto y lo ponen así y le ponen como encabezado. Científico ataca a muerte a un reportero. Dices, órale. Es un fenómeno muy interesante, que es quién pone las cabezas, es decir, quién pone los titulares en los periódicos, porque mucho tiempo yo me dediqué a eso. Para hacer un titular o una cabeza periodística, tú necesitas como concentrar todos los factores de interés periodístico en la cabeza, porque finalmente la cabeza es lo que vende la noticia, ¿no? El titular es lo que vende la noticia. Entonces, de todas las imprecisiones que puedas encontrar en una nota, hay más probabilidades de que el titular se acerque a esa imprecisión. ¿Por qué? Porque va a vender. Entonces tiene que de alguna manera despertar nuestro morbo, nuestra curiosidad, nuestra sorpresa, más que la nota misma. Finalmente es parcial, pero además, como tiene que seducir todavía más que una nota, tiene un cierto sentido, o sea, como que se va un poquito
hacia la espectacularidad que ya dijimos. Claro. ¿no? Sin perder su veracidad, Si tú te fijas, muchas de las cartas al director Ajá. se centralizan en la opinión de que el titular no está bien hecho. Y es por esto, porque el titular va a vender. Y sobre todo ahora tiene que vender en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Por el scroll. Entonces, si tu título es bueno, la gente se va a detener y si no, le va a dar al teléfono a la pantalla para que pase otra nota. Entonces tú tienes que hacer el efecto de seducción al lector. Es que ahí hay varias cosas. Nada más un comentario rapidísimo. Lo peor es que ahora esa cabecera es el clickbait, ¿no? Y que a veces termina en mira cómo agrandar tu cabello los próximos 5 minutos. Cosas extrañas. Pensé que ibas a decir otra cosa, menos mal. Me detuve a tiempo. No, es que creo que tiene mucho que ver. Y es lo que yo venía pensando, decía yo, es que ¿realmente nos interesa consumir información o tenemos la responsabilidad de consumir información? Y lo que sí queremos consumir es entretenimiento. Ajá. ¿Qué tiene que hacer la información? Disfrazarse un poco de entretenimiento, que es lo que nos estás comentando. El asunto es, ¿qué pasa cuando entonces nota tras nota tras nota, yo estoy en un catálogo de notas, y entonces ¿qué? ¿Cuál me va a ganar si todas están intentando hacer lo mismo? O sea, creo que es un poco un monstruito que nos inventamos nosotros solos, ¿no? Porque todas están intentando seducirme, entonces, ¿cuál es la buena? Y es interesante esto que tú has dicho, porque por cómo está estructurada la narrativa periodística, yo siempre lo he sostenido, es un espejo deformante de la realidad. ¿Por qué? Porque siempre eliges lo espectacular, lo único, digamos, lo que tenga sentido humano, el humor o el drama y cosas así. Y todo eso no es exactamente la realidad, ¿no? No. Es que mi pregunta es esta, o sea, ¿cómo llego y le digo a mis adolescentes que se pongan pausa? Así, a ver, pausa, lee, fin, ya es todo. No me voy a ir oye, lee, revisa si la información es verdadera, sería cuáles lee son los y piensa, intereses, ¿no? que sería lo interesante, pero algo tan sencillo como detén tu scroll y realmente lee eso que estás a punto de darle retweet o share en Facebook, al menos dale clic antes de que lo compartas. Pues fíjate que yo creo que que es un fenómeno que hemos así tenido durante mucho tiempo. Me acuerdo cuando salió la primera serie esta de Goku, ¿no? Que era como muy violento. Entonces hacíamos Goku debates, ¿no? Y entonces le decíamos cosas así, sí, decíamos con nuestros vecinos, ¿no? Entonces hacíamos esas cosas, ¿no? para fomentar el espíritu crítico. Entonces yo creo que introducir dentro del aula con tus adolescentes, yo con mis adultos adolescentes universitarios, de vez en cuando este tema de la discusión y de desmenuzar, pues es lo que nos toca como docentes. O sea, para que la crítica tenga un sentido constructivo, ¿no? Y que creo que tenemos un gran defecto en México, que es la descalificación, que es totalmente diferente que la crítica. La crítica desmenuza, construye y deconstruye discursos y narrativas y construye una opinión. En cambio, la descalificación, entonces eso sí podríamos como enseñarlo, no descalifiques, no les digas derechairos a los que tienen una opinión diferente, sino a ver, vamos a analizar la narrativa, o chairos, ¿no? Sí. O sea, en fin, no en estos extremos, sino enseñar que la descalificación no nos lleva a ninguna parte. No es blanco y negro, hay grises, hay de todo, o sea, así como ni cierto partido político hace todo mal, ni cierto partido político hace todo bien, hay de todos sabores. El problema es que sí, nos cargamos mucho con nuestras ideologías, o más bien con lo que nos está bombardeando, como dice Nadia, ya las redes sociales que se están ajustando a nuestras preferencias y a lo que visitamos y a lo que consumimos. Precisamente debemos solamente cosas que para nosotros decimos, sí es cierto, sin ponernos a pensar qué tan cierto es. Por ejemplo, decía Nadia, decirle al alumno o a la persona, no nada más al alumno, a ver, detente y lee. Yo agregaría, lee y analiza un poco.
oye, esto no suena bien, esto suena como que, ay, no, está muy sesgado, porque pues, todos tienen otra opinión, todos tienen otra postura, Sí. pero ya es a final de cuentas, el abrirse al debate, lo que permitirá un ejercicio productivo, tanto un debate así puede ser por puros comentarios en Facebook o en Twitter, etcétera, pero abrirse al debate y decir, hay personas que piensan distinto, voy a escuchar su punto de vista y podemos llegar a un acuerdo. Claro, si juzgas estás simplificando, si simplificas ya no te puedes enterar realmente de estas construcciones que habíamos venido platicando. Ahora es juzgo, pero no me juzgues. Uh-huh. Si yo juzgo, estoy bien juzgando, pero si tú me juzgas, estás mal porque me estás juzgando. Ya se está llegando a ese extremo también. Sí, yo por primera vez, yo en mi Facebook tengo pues de todo, ¿no? Me gusta tener de todo, de todas las ideologías, gente muy religiosa, gente muy laica, gente muy adepta a Andrés Manuel o gente que lo vomita, ¿no? Pero por primera vez tuve que quitar un comentario. Y no porque me den miedo las groserías, no, para nada. Que me da así como, tiene que estar como limpio de esas cosas, es la ofensa gratuita para anular al que tiene una idea diferente. Eso no. Claro. Uh-huh, sí. Y es que es justamente lo que está ocasionando esta polarización de la que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, mientras más esté acostumbrada a consumir todos los días información similar a mi opinión, mi concepto de lo que es real y lo que es correcto es eso con lo que estoy en contacto constantemente. Entonces, estos ejercicios de debate por eso se vuelven más y más violentos cuando ocurren, porque lo único que está ocurriendo es que viene desde burbujas, ¿no? Ya no tenemos este entendimiento de que hablaba Escamilla, que entendemos que hay matices, no todo es blanco y negro, no estamos en Star Wars, sino que realmente ya estamos cayendo en no, es que estás conmigo o estás contra mí. Ándale. Y otra vez estamos cerrando así de forma circular nuestro tema, regresamos al tema emocional. Al parecer no somos capaces de contrastar información sin vincularla con lo emocional. Es impresionante. Te voy a decir, es increíble. Yo tengo un amigo muy querido que es muy adepto a Andrés Manuel pero es un doctor, o sea, es un doctor, está en el CONACYT y todo. Todos mis amigos de la UNAM, puras cosas así a favor de Andrés Manuel, ¿no? Pero todos los mis conocidos que tengo del TEC de Monterrey, al contrario, yo dije, bueno, yo no tengo un chat donde pueda estar yo cómodamente y hacer crítica de un lado y de otro, porque es increíble la polarización de esta sociedad. Que ¿te gustó el vestido o no te gustó el vestido? A ver. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, vamos a hablar de las cosas realmente importantes y realmente donde no está actuando Andrés Manuel, ¿no? Una de esas cosas que era con lo que yo discutía con mi cuate era que los feminicidios son reales, ¿eh? O sea, no los estamos inventando. O sea, los asesinatos de mujeres existen y pasan a diario. Los desaparecidos existen y pasan a diario. Ese es un problema y ese es un problema a resolver y no puedes estarlo ignorando y si lo ignora, ¿no? Entonces, y si tú empiezas a criticar que en todo su informe dijo una vez se refirió a las mujeres, bueno, el silencio también te está diciendo cosas, ¿no? Y ahí sí, discúlpeme, ahí sí, por mucho que lo quieras y lo adores, está en una falla porque no está gobernando pues para la mitad de México, ¿no? Sí, totalmente. Es una falta a sus gobernantes. Pero bueno, ya. Empecemos a relajarnos. ¿Qué hay que desarrollar entonces? Sentido crítico. Exponerlos a debates, exponerlos a opiniones distintas. Eso fue a grandes rasgos como empezar a abrir las cabecillas de ese lado, ¿no? Sí. Y del otro lado, para detectar esta parte de desinformación, de noticias falsas, revisar cuando son súper espectaculares, cuando son difusas, y cuando no solo están informando, sino juzgando, categorizando o incluso censurando desde el discurso que se está dando, ¿no? ¿Vamos bien?
Sí, 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 Sí. de acuerdísimo, de acuerdísimo. Y me Ok. gustaría añadir, por último, que nosotros le hemos dado una connotación negativa a la palabra discusión, ¿no? Hasta las mamás te dicen, no, no, Ajá. no, no me discutas. Y dices, a ver, no. O sea, discusión es algo muy bueno, que se discutan las cosas es muy bueno. Entonces, como quitarle esta parte de que estás discutiendo, sí, sí estoy discutiendo y lo cual es positivo, ¿no? Entonces, para salirnos de estos discursos, de estas narrativas totalitarias y quitarle esta cuestión de que la discusión es mala, no, la discusión es positiva y la acción Ujú. política es entre los diferentes. Sí, el creer que la crítica es mala, cuando hay críticas positivas, hay críticas constructivas. Y llevas a un punto muy importante. No hay discurso posible, ni el periodístico, ni el histórico, ni el cinematográfico, que nos diga tal como sucedieron las cosas. No hay. Ujú, no, no hay. Entonces, si no hay un discurso, quiere decir que todas las narrativas tienen su sesgo. Y entonces hay que saberlo. O sea, siempre preguntar, como preguntamos en la historiografía, ¿por qué dijo así esas cosas y en ese momento? Ujú. ¿Cuál fue su intencionalidad al exponer esa información y no otra? Y eso siempre nos llevará a una visión crítica de la información. Ujú. Totalmente de acuerdo. Esca, ¿tú algo que quieras agregar en tus técnicas para Pues huir nada de la más desinformación? invitar a la gente, pues, a que se analice. Digo, todos también todos hemos caído en compartir algo que no sea cierto, que se nos hizo sensacionalista, o nos la creímos, a todos nos ha pasado. Pero pues nada nos detienen. Oye, si tengo tiempo de andar scrolleando para compartir, pues también tengo tiempo para darle un clic y ver, oye, ¿sabes qué? Esto que está diciendo, pues lo que el título nos dice es una cosa y la noticia es otra completamente distinta. Es un clickbait, es un fake news. O voy a checar nada más una búsqueda rápida en Google y decir, ok, ¿sabes qué? Ya vi que tal sitio, tal sitio, tal sitio que son de renombre, lo están, lo están corroborando. También que no se le hayan creído esos medios porque también ha pasado. También ha Pero pues pasado. sí. O sea, si tienes tiempo de scrollear, tienes tiempo de buscar un poco la veracidad de lo que estás compartiendo. Entonces, pues nada más es eso, sería de hacer una labor inmediata de investigación que no dura más de 5 minutos. Claro, además si lo vas a compartir, supongo que es porque te importa, ¿no? O porque te sentiste identificado con esa información, no compartas por compartir. Ujú. Entonces, pues que te interese un Sí. poquito más. Sí, ya, y a mí me gustaría compartir que las amplias posibilidades de las benditas redes sociales también nos dan una posición que debe ser responsable. Todos construimos Claro. esta ágora pública digital y entonces tenemos una responsabilidad en cómo se construye este espacio público. La responsabilidad que tenemos todos como internautas. Creo que ya ni se usa ese término, ¿no? Ya fue noventero. Ah, internautas, no, ya no. ¿Ya qué somos ahora? Pro consumidores, ¿no? O sea, Ujú. que Ajá. produces y consumes. Que produces y consumes información. Sí. Pues muchísimas gracias por platicar el día de hoy con nosotros, Geno. Estuvo súper interesante. Llené hojas y hojas y hojas de información. Pues creo que lo importante realmente es cómo compartimos esto, ¿no? Cómo socializamos el conocimiento que se está generando, Ujú. precisamente en aras de ser más conscientes, más responsables y hasta entender de una mejor forma la información que estamos consumiendo, la información Así que se es. está produciendo del otro lado. También se me hizo bien interesante esto, o sea, realmente todas estas reflexiones desde el punto de vista de la producción de la información, Ujú. también es un clavadote, ¿no? Ujú. Sí, 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 muy bien. Excelente, ¿no? Muchas gracias por la invitación y para mí fue también un gozoso intercambio interesante. ¿Algún lugar donde puedan encontrarte si alguien quiere seguir tus notas, lo que estás publicando? Bueno, sí, lo más, ahora tengo una fanpage con mi nombre, Genoveva Flores, ahí pongo como mi información oficial, pero así como un poco de temas como más académicos,
pues tengo mi canal de YouTube. También pueden encontrar con Genoveva Flores, aunque tiene un apodo. Es el Genocanal. Pero búsquenlo por... Te pedimos ahí los links y los ponemos en las notas del programa. Sí, ese es como más técnico. Ni siquiera lo he querido monetizar porque está hecho como para los alumnos, ¿no? Entonces no me gustaba que le salieran como anuncios emergentes y eso. Sí, pero no. es un medio genial. Yo me doy cuenta cuando voy a tener examen porque sube las visitas del Genocanal. Eso está bueno. Ok, siempre un gusto que nos acompañen. Ya saben que pueden encontrarnos en redes sociales, Facebook, Twitter, como Detrás de la Pizarra. Y nos pueden escuchar absolutamente en cualquier lugar donde ustedes disfruten de sus podcasts. Y si no les gustan los podcasts, en YouTube. Ahí estamos con Genoveva también. Sería todo, Esca. Como siempre, un gusto platicar con Nadia. Un gusto, vaya, muy, muy interesante la conversación, el debate que tuvimos aquí con Genoveva. Y pues no se pierdan los siguientes episodios de Detrás de la Pizarra. Yo soy el Regio Escamilla. Y yo soy Nadia, nos acompañó Genoveva, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos, raza. Sobres. Bye.